Primero que nada, buenos días para todos. Es un gusto compartir una jornada con tanta convocatoria, eso es lo primero. Agradecer a todos los que se acercaron, esperemos que por lo menos brindarles herramientas que sirvan, que se puedan aplicar a nivel productivo. Agradecer a Georgette por la invitación, que la verdad que planteó un desafío, cambiaba un poco el foco de trabajo, al menos para uno, que está bueno a veces que nos muevan de la zona de confort. Y tratar, como bien decía Mónica, el hecho de vincular lo que es la gestión de pastura, de ovino, a la gestión de la empresa en particular que estamos trabajando. Empresa que puede tener características más de pequeña escala, de gran escala, dependiendo de las posibilidades que tenemos. Después agradecer también a mis compañeros de equipo técnico de hoy. La verdad que luego de la charla de Gabriel y a posterior con la de Federico, además de Georgette, esperamos poderles dar un paquete armado en una línea de trabajo. Y bueno, y a partir de ahora la idea es comenzar a hablar de esto. Para ubicarnos particularmente, vamos a ir al ciclo de gestión de cualquier empresa agropecuaria, ciclo de gestión que involucra, primero que nada, plantearnos un objetivo como productores, planificar. A partir de esa planificación que uno hace a nivel predial en el sistema, uno ejecuta las actividades, las pone en práctica, realiza una operativa. A partir de poner esa operativa en marcha, uno controla los procesos por diferentes mecanismos, que los vamos a ver ahora a cuestión. A partir de ese control genera indicadores y esos indicadores que genera los evalúa para ver si cumplió los objetivos de trabajo propuestos para ese ejercicio. Eso es lo primero y principal. Cada establecimiento va a tener un objetivo particular que va a querer cumplir, que puede ser un objetivo familiar, llevar a los chicos a la escuela y poderles dar una buena educación, o criar corderos a fin de año con una ganancia promedio que sea X propuesta para el sistema. Cualquiera de los objetivos forman parte de la planificación que nosotros debemos llevar adelante en nuestro sistema productivo. Ahora nos vamos a parar en la etapa de evaluación, diagnóstico, y a partir de ahí vamos a estar planificando. Todo integrado con foco en pasturas. Luego mis compañeros van a dar otros elementos en la parte de salud, en la parte de suplementación, más vinculado a los requerimientos. Pero en primer lugar vamos a estar parándonos en esa etapa de planificación de dónde partimos. Y para comenzar debemos hacer un diagnóstico general de nuestro sistema. Debemos ver cómo estamos posicionados, qué oferta de alimento tenemos, qué demanda animal tenemos, sobre todo vinculado a una presupuestación que nosotros vamos a estar haciendo. Esta diapositiva yo suelo extenderla en diversas actividades porque me parece bien clara. Siempre debemos tener cubiertos los requerimientos de la ganadería con la cual estemos trabajando, ovina, vacuna o ambas mixta, en función de un recurso forrajero con el cual yo estoy produciendo. Y es ahí que se va a dar un equilibrio entre lo que es la demanda y la oferta animal. Hace algún año atrás hicimos una encuesta a nivel del encuentro del ovino y naranja para ver cuál era la utilización de praderas y verdeos en Canelones. La hicimos con José Rivero cuando estaba en el SUL, el ingeniero agrónomo José Rivero, y en ese momento lo que vimos que fue del 73% de los productores que respondieron, en su mayoría ese 73% utiliza praderas entre un 5 y un 25%. Es decir, que el resto utiliza particularmente el verdeo. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Cada decisión involucra una operativa, involucra acceso a servicios, involucra recursos disponibles económicos. Partimos de un contexto actual en Canelones donde, dependiendo de la zona, hemos vivido 3, 4 periodos de déficit hídrico consecutivos en el verano. Empresas agropecuarias que también están viviendo hoy en día un periodo de exceso hídrico y muy importante, que ha impactado negativamente en las siembras ahora de otoño, con lo cual da para pensar y por eso vamos a hacer mucho énfasis en la planificación, que es esa herramienta que vamos a tener para poder generar escenarios diferentes en nuestra producción ovina y poder tomar buenas decisiones a partir de esos escenarios. Y es así que estas praderas que son utilizadas en una menor parte aportan al recurso, a la oferta forrajera. Ahora vamos a ver
cómo, pero partamos de la base que son menos utilizadas que los verdeos. Vamos a ver cuáles son las fortalezas y las debilidades más adelante. Es así que tenemos una oferta de forraje vinculada a la especie que estemos trabajando, especie que puede ser más de verdeos de invierno, especies de pasturas perennes, verdeos de verano, pueden ser campos naturales. Dependiendo de la producción donde nos encontremos, vamos a ver este pool de pasturas que vamos a poder utilizar. Siempre con fortalezas y debilidades, el verdeo nos va a dar esos empujones de pasto que la pradera muchas veces no lo puede dar, que esa pastura perenne no la puede dar. Pero el verdeo yo lo voy a consumir en un ciclo agrícola, lo voy a consumir en un año de producción. Esto quiere decir que los costos que yo tengo asociados a ese verdeo se me diluyen en ese año productivo. Sin embargo, las praderas se diluyen en 4, 5 años, 6, 7, dependiendo del mantenimiento que yo las haga en esa duración. Entonces hay una fortaleza por parte del verdeo, que es ese empujón del pasto, y quizás tiene la debilidad que en los costos de nuestras empresas hay un costo asociado que no es tan amortizado como el de la pradera, que lo voy a utilizar en 4 o 5 años. Estos verdeos, estas praderas, estos campos naturales parten de un estado de situación del suelo, de un recurso con el cual contamos. Dependiendo de las características del suelo donde estamos trabajando, es la pastura con la cual vamos a poder contar. Pasturas que pueden ir en canelones desde la alfalfa, que como decimos no le gusta tanto el agua, a pasturas como la festuca, donde el agua ya empieza a ser, digamos, su hábitat, donde se potencia la producción. Tenemos diferentes suelos, tenemos diferentes pasturas, lo que nosotros tenemos que acomodar son nuestros recursos a la selección de la especie que vamos a trabajar. Ese suelo tiene determinadas características que se forman en millones de años, que debemos de cuidar, que tenemos unos horizontes superficiales donde si nosotros aplicamos laboreo tras laboreo tras laboreo, exceso hídrico, déficit hídrico, donde no tengamos cobertura vegetal, por ejemplo, ese suelo se va degradando y es nuestro patrimonio también, es el patrimonio de la empresa. Está valorizado por un costo promedio de la zona, a veces lo podemos valorizar por el ministerio, pero nosotros abajo de él tenemos vida en ese suelo y tenemos posibilidades de mantener esa vida sostenible en el tiempo. Para ello debemos hacer prácticas sostenibles y por eso un poco el foco de la charla también era esa sostenibilidad en el tiempo. Cuidemos los recursos, para cuidar los recursos vamos a ver algunas prácticas que nos van a ayudar y sobre todo esos horizontes que después de estas grandes aguas se ve como ha hecho, en muchos casos donde estuvo de suelos descubiertos, han hecho un efecto arrastre y donde va a ser difícil después recuperar la capacidad nutricional de ese suelo. En función de esto, para partir de ese suelo nosotros podemos hacer un diagnóstico, podemos hacer una ecografía, como le decimos nosotros. Esa ecografía nos da las características del suelo en función de los nutrientes que tiene, fósforo, nitrógeno, materia orgánica asociada a ese nitrógeno, el pH, factor fundamental para decidir si planto alfalfa o no. Tenemos también requerimientos de potasio, entre otros elementos. Este análisis es como ir nosotros al médico y poder tener una ecografía fiel en el momento de lo que nos está pasando. Y bueno, y esto es lo mismo. Nosotros vamos a ver una ecografía de ese suelo para poder tomar decisiones. Decisiones que cuánto nos cuestan y bueno, en promedio un análisis de suelo básico anda en el torno de los $75, $70, dependiendo de la empresa. Ahí la sugerencia siempre es trabajar con un laboratorio que nos dé confianza, con el cual ya vengamos con una trayectoria, o interiorizarnos en la zona con el técnico de referencia con el cual estamos trabajando y poder, a través de ese costo de $75, poder planificar nuestra oferta forrajera a talla, a medida con lo que tenemos en el suelo. Más o menos son 124 pesos por mes. Yo creo que es un costo bajo, amortizado en 2 años. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dedicamos a sistemas pastoriles con ovinos, no hacemos grandes extracciones de nutrientes, ese suelo tiene una viabilidad en el entorno de 2 o 3 años para poder trabajarlos. O sea que eso es una característica buena para poder nosotros también amortizar ese costo y que muchas veces nos da miedo, bueno, ¿cuánto me saldrá?
Una vez que tengo ese análisis de suelo, yo puedo, en función del mismo y la especie que he decidido sembrar, puedo evaluar si es viable o no en él, eso es lo primero. Puedo evaluar cuánto le falta de fósforo, cuánto le falta de potasio y en función de eso poder armar una fertilización a talla, también como veníamos dando el mensaje. Esa fertilización a través de distintas cuentas va a dar kilos de fertilizante que me van a representar un egreso económico. Ahí hay uno simplemente a modo de ejemplo. Y acá el mensaje también por detrás es, bueno, muchas veces acudimos estructuralmente a aplicar X cantidad de fertilizante, 200 kilos vamos a aplicar la siembra de triple 15, vamos a aplicar 150 kilos de superfosfato, estructuralmente, y muchas veces quizás no sea lo que realmente necesita mi suelo. Entonces, la ecografía que vemos en pantalla nos va a ayudar justamente también desde un punto de vista económico a quizás ahorrarnos algunos pesos o potenciar más nuestra pastura, porque capaz que con eso estructural que nos planteamos, limitamos la pastura en su producción. Entonces, desde el punto de vista de una eficiencia de trabajo, el contar con análisis de suelos nos permiten ser un poco más eficaces. Y bueno, a partir de ello nosotros vamos decidiendo especies que vamos a sembrar. Ahí yo puse por lo menos un ejemplo para que tuvieran de una serie de técnica de viña donde muestra diferentes curvas de forraje, donde ven cómo un regras tetraploide, que en general se estira un poco más en su ciclo de producción, se nos va hasta diciembre, la línea amarilla, donde vemos un regras diploide como la estanzuela, que es un poquito más corto, sin embargo es como le decimos en el campo, es más perro que otras especies, sirve mucho en resiembras, permite que si yo lo dejo semillar, al año siguiente pueda renovar esa pastura con algún rojo, por ejemplo. Tiene muchas fortalezas, como también tiene esa debilidad de ser un poquito más cortón. Y por otro lado, las avenas, también, dependiendo de la avena con la cual nosotros trabajemos, va a ser más o menos donde ella va a florecer, pero en general son más cortas y nos permiten salir antes de chacra para poder entrar a un cultivo de verano quizás antes de lo que nosotros podemos llegar a estimar. Entonces, dependiendo de la selección que yo haga y mirando los requerimientos animales que yo tengo, ya empiezo a decidir y me empiezo a mover entre las especies que tengo en el mercado para comprar. Después hay muy buenos materiales genéticos a nivel del mercado, hay materiales muy diversos, independientemente de cuál sea, un concepto, un mensaje a dejarles que hemos visto a veces que ha pasado cuando salen genéticas nuevas en la pequeña escala donde digamos todo lo tenemos que hacer más con algún sacrificio más porque no nos llega la contratación de servicio, porque el retorno a veces es menor, porque tenemos una limitante de escala muchas veces. Bueno, esa limitante se puede también disuadir teniendo cultivares que sean más rústicos o más viables o que hemos visto la experiencia en otras chacras cercanas con otros productores y que a mí me permitan tener alguna certeza de que me va a funcionar. Entonces, ese es ese mensaje de trabajar un poco más con materiales que tengan alguna experiencia en la zona para nosotros también ir un poco más adelante. Y las pruebas que hagamos siempre las pruebas en un pedacito chico, quizás conjunto con otros productores para mirarla, observarla y ver cómo se comporta. A partir de ahí nosotros vamos a estar diseñando una rotación. ¿Y por qué entramos en el concepto de rotación? Y porque si nosotros tenemos verdeos únicos en todas las chacras, en algún momento del año movemos suelo, nos queda un barbecho sin pasto, y por eso el hecho de convivir entre praderas y verdeos nos da esa fortaleza de hacer un bloque de pasto en el año de acuerdo a nuestros requerimientos. Rotaciones que a dónde tenemos que mirar y a la producción lechera, que son los que vienen haciendo una trayectoria muy grande en lo que es producción de forraje, en lo que son rotaciones con cultivos y que nos permite a nosotros ver cómo poder diseñar estos sistemas. Rotaciones que pueden ir como la superior, donde hay un verdeo de verano, luego sigue a posterior en el otoño una siembra de pradera de primer año, esa pradera de primer año va a cumplir su segundo año al siguiente año, luego tenemos un tercer año y por último en el cuarto año, si yo veo que ella
no me rinde, no tiene su potencialidad y no cubre mis objetivos, donde yo puedo quemarla y ir con lo que es introducir un verdeo de invierno posterior. Todo depende, obviamente, de la situación y el diagnóstico que yo haga en el momento. No tengo que tomar esto a rajatabla y decir, bueno, al cuarto año liquido mi pradera. Muchas veces hay praderas que están muy buenas de 7 años. Ayer justo estábamos recorriendo una de ellas con Festuca. Entonces, lo primero es el diagnóstico, lo segundo generar esa rotación y de acuerdo a cómo yo diagnostique, ver si las tiro un poco más o un poco menos. O mismo puedo ir a rotaciones más cortas, donde hay un uso de pradera, pero praderas de 2 años, y donde también esa rotación me permite rotar cultivos en la misma superficie. Cada cultivo toma nutrientes de ese suelo que veíamos hoy, y al ser diferentes cultivos, de alguna forma no soy tan extractivo en mi sistema. Entonces roto los cultivos, permanezco con cierta cobertura vegetal, que a mí me permita también frente a un exceso hídrico no generar erosión. Y hago un paréntesis acá, muchos puntos de la charla van a estar reflejados en el hoy también, tratando de disuadir alguna pregunta que nos ha llegado antes. Y bueno, justamente en este contexto es cuando nosotros tenemos que planificar y más sabiendo que las siembras de otoño en muchos casos no se han podido lograr. Vimos pérdidas por erosión que está ligada a las lluvias que tenemos, pero no solo a la frecuencia de lluvias, sino que a la intensidad de las mismas. Y ahí viene ese concepto de que cuando uno llueve fuerte y tiene el suelo descubierto, ese goteo que va pegando en todo el suelo, de a poquito me va lavando el mismo y hace que, digamos, la pérdida por drenaje, en el caso de topografía, se pueda incrementar. Todos los factores naturales pueden incrementar o pueden minimizar lo que es la erosión, obviamente. Es decir, que si yo tengo una pendiente muy grande y tengo el suelo descubierto, se me va a ir todo para la cañada. Es decir, que si yo no tengo tanta pendiente, pero tengo un suelo descubierto, algo de pérdida voy a causar, pero no va a ser la misma. En definitiva, tener un suelo cubierto a mí me asegura no tener esas pérdidas de nutrientes, ya que como veíamos hoy, el suelo es mi patrimonio. Y frente a estos excesos hídricos que hemos tenido, estas erosiones que se han visto en estos últimos meses, tenemos proyecciones climáticas que debemos también considerar a la hora de planificar una rotación, que debemos considerar a la hora de hacer una rotación. Si tenemos niña, como lo anuncian las probabilidades, yo me cuestiono un poco hacer praderas en septiembre, en agosto, praderas tempranas, porque obviamente van a tener que sobrevivir y enfrentar un periodo seco para adelante. O no, quizás a mí me va a llover salpicado, unos 10, 15 milímetros, porque cuando se habla de efecto niña se habla que va a haber lluvias por debajo de un promedio histórico que vamos a tener, pero en realidad yo debo de generar escenarios y tengo que tener certezas. Y sobre todo cuando hablo de la pequeña escala. Y para eso justamente es que debo de mirar las proyecciones para considerar qué cultivo voy a hacer. Si quiero terminar, por ejemplo, mis verdeos de invierno en agosto, que puede ser una alternativa para no tener que enfrentar la seca, pero tengo que tener un cultivo, como hablamos en mi bloque de pasto, como la alfalfa, para poder cubrir el verano también. La alfalfa vimos que se desempeña muy bien frente a déficits hídricos que se han acentuado. Era lo que quedaba medio verde en la ruta cuando uno recorría en la zona. Es decir, que tenemos algunos síntomas que nosotros mismos podemos observar de qué cultivos y qué especies han dado respuestas en estos últimos déficits y excesos hídricos. Toda esta oferta la voy a contrastar con una demanda animal. Esto simplemente a modo de ejemplo. Después mis compañeros van a entrar más en lo que son los requerimientos animales, pero recuerden siempre que nosotros partimos de una oferta que va a estar en equilibrio con una demanda que está dado por la majada que yo tengo hoy en día que estoy trabajando. Y esa presupuestación que yo puedo hacer puede ser de larga duración, una presupuestación que yo puedo hacer con un diagnóstico de hoy, cómo estoy de acuerdo a mi carga animal, y eso me va a permitir ver si me falta o me sobra la comida. Y yo creo que ese es un síntoma que está bueno hacer,
Puede ser con unidades ganaderas, puede ser por número de cabezas de ovinas. Eso es como a ustedes les quede más práctico. Lo importante es por lo menos hacer una cuentita. Ustedes conocen el campo, saben la capacidad de resiliencia que tiene, saben la capacidad de aporte que tiene de pasto y por ello una presupuestación. Si bien técnicamente tiene un montón de chirimbolos de Navidad, uno la puede hacer con alguna cuentita más de boliche para ver cómo estamos posicionados de acuerdo al pasto que tenemos. ¿Y cuáles son mis costos de esta presupuestación forrajera? Es la siguiente pregunta que me hago antes de sembrar. Y bueno, ahí yo les puse un ejemplo simplemente con valores de mercado actuales, con consulta a productores de la zona, con consulta a productores del sur, con un par de empresas. Puede variar. Yo el supuesto que parto acá es que todo es contratado. Y otro supuesto que parto es que me imagino que puede haber alguna maleza, me imagino que debo echar superfosfato, me imagino que voy a controlar hoja ancha, o sea que hay mucha imaginación atrás de esto. Lo que quiero decir es que nos quedemos con el valor grueso de los números y de acuerdo a la, digamos, a la planificación de nosotros y al diagnóstico que yo haga de la chacra, los números van a ser más o menos $100 por encima de los que ven en pantalla. Labores que puedo hacer y que puedo presupuestar o puedo entrar con una directa a trabajar, dependiendo de, principalmente, los que estamos en el sur, de las posibilidades de contratar servicio. Esa es una gran limitante muchas veces. Y ahí, digamos, hago alusión también a lo que decía Gabriel. Si bien tenemos debilidades como pequeños, tenemos fortalezas, estamos localizados en zonas puntuales, en escalas pequeñas, pero en zonas cercanas. Entonces, generar nodos de productores para poder convocar a un servicio de maquinaria quizás sea una alternativa para poder, planificar y que también para la persona que me viene a hacer el servicio sea atractivo, ¿no? Están las dos partes. Labores que recuerden que van desde la siembra, muchas veces cinceliamos, sobre todo pensando en la alfalfa, para poder que las raíces se desplacen mejor hacia lo que son las capas por debajo del suelo. También tenemos que tener en cuenta que hay una posibilidad con la directa que tiene fortalezas, y más cuando sabíamos que podía venir periodos de excesos hídricos. El hecho de generar un barbecho con buenos restos secos, con cobertura en el suelo y entrar con directa a hacer mi alfalfa, me permite que esa erosión, esos excesos hídricos me impacten menos que al laborear. Recordemos que cuando laboreamos se aflojamos la tierra y esa misma afloje que le hacemos en la tierra puede causar pérdidas a largo plazo de continuar siempre con la misma práctica. Entiendo también que en el sur tenemos la limitante, sobre todo en el departamento en los que recorremos, tenemos la limitante de acceder a una directa hasta que, como también hacía referencia Gabriel, no tenemos dimensionamientos para que pueda ingresar a nuestra escala. Entiendo eso, pero debemos de empezar a pensar en esto en conjunto. ¿Cómo lo vamos a solucionar para adelante? Quizás sea con nodos de productores, quizás sea modificando y partiendo de infraestructuras que contemplen este tipo de opciones, pero queda trabajo por delante, eso es lo bueno. Por otro lado, podemos ir y utilizar un ryegrass tetraploide, podemos, pensando sobre todo en llegar a diciembre con buen pasto, con un nivel de proteína adecuado, sobre todo pensando en la corderada. Para aquellos que hacen engorde de fin de año, es una buena opción. Todo lo que es el complejo de herbicidas, si voy a echar piclorán, si voy a echar 2,4-D, si voy a echar un glifo, depende de lo que yo vea en el momento y el diagnóstico que haga. No hagamos estas cosas más estructurales, porque muchas veces cuando las hacemos estructurales podemos generar resistencia con ryegrasses que después no los podemos sacar de nuestras chacras, pasa y a menudo. Mismo hasta los herbicidas más potentes no funcionan dentro de esos ryegrasses resistentes. Entonces, el hecho de partir de un diagnóstico y saber con qué malezas estamos trabajando permite identificar el herbicida adecuado para poder en función de eso hacer un trabajo a talla, como venimos tratando de transmitir. Y haciendo un comparativo en el entorno de $600, $700 van a andar ambas
ambos costos de ambas producciones en el entorno de 100, 150 dólares de diferencia entre hacer un verdeo y hacer una pradera de alfalfa. Obviamente uno puede economizar. Ojo que si yo estoy haciendo un cultivo de larga duración, a veces la economía de guerra nos lleva a que no nos dure el pasto lo que quisiéramos. Capaz que hice una economía de guerra, solo dio un tipo de herbicida, no controlé hoja ancha y al tercer año esa chacra ya no tiene el mismo rendimiento. Entonces eso puede deteriorar la producción. Esos dólares que vemos ahí, en el entorno de 700 dólares el costo de alfalfa y el regras en torno de 550, 580 dólares, son siempre considerando, como decíamos hoy, contratación de maquinaria a pleno, tratando de hacer las cosas, digamos, bastante prolijas. Prolijas no porque hagamos las cosas desprolijas, sino prolijas con lo que dice el libreto de la sostenibilidad para poder maximizar nuestra producción de forraje y cuidar nuestros recursos. Y como vemos, obviamente es el costo de kilo de materia seca, en el caso de la alfalfa es de 0,080 y en el caso del regras es de 0,07. Y ahí vemos un gran mensaje, que ambos costos son bastante similares y la amortización de la siembra de alfalfa yo la voy a hacer en los 5 a 4 años que me dure esa pradera, es decir que ese costo no lo voy a licuar en el año como me pasa en la avena y quizás eso me implica un rédito mayor para la economía de mi empresa. Obviamente a la alfalfa tiene que ir asociado un costo de mantenimiento, de herbicidas, para controlar hoja ancha, para controlar gramíneas que me puedan salir. Puede también haber plagas, insectos que vengan. Entonces, tengan en cuenta que hay un costo de mantenimiento también que debemos de considerar. Si juntamos todo eso, igual quedamos por debajo de los costos de un verdeo. Y eso es otro gran mensaje que podemos dar. Y si estimamos alfalfa y estimamos una utilización de un 90% de esa alfalfa, recuerden que la alfalfa nosotros la pastoreamos más a suelo, podemos irnos un poco más abajo. Si utilizamos ese 90% de utilización y perdemos algo en la operativa, que yo ahí puse un 15% para estimarlo, y en el entorno podemos estar entre 12, haciendo 12 Silopac, 10, 12, con un costo de 27 dólares aproximadamente cada uno, que tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Pusimos Silopac y hoy vamos a ver algo más de almacenaje de eso por el contexto actual. Hacer un fardo seco obviamente hoy en día es muy difícil, o diría casi imposible. Entonces, bueno, conservar el pasto con cierta humedad nos da esa fortaleza de poder reservarlo y trasladarlo en el tiempo para utilizarlo en el verano, en la primavera o en el próximo otoño si es que nos vuelve a llover mucho. Todo esto con una planificación. Planificación que también puede tener el estado de situación actual que tenemos hoy en día. Podemos entrar a INAA, a GRAS. Ahí hay no solo el estado de situación de lo que va lloviendo, de la temperatura del suelo, sino que está también proyecciones que uno puede acudir a través de referencias que hay en el INAA. También en este estado de situación que nosotros podemos ver, a la hora de la siembra puede ser un factor de decisión. ¿Tengo la temperatura del suelo para hacer el SUDAN? ¿Hay 18 grados para hacer el SUDAN o estamos en 15? Bueno, puedo entrar y consultar. Esa pequeña consulta puede hacer que mi viabilidad en la implantación sea mayor, porque estoy metiendo la semilla en las condiciones que tiene que ir. Entonces, bueno, es otra herramienta que tenemos a disposición y que podemos aplicar en lo que es la planificación de la producción forrajera. Y sobre todo esto para empezar con el pie derecho, ¿no? Y más si hablamos de praderas donde uno quiere que duren más de un ejercicio agrícola. Una vez que yo planifiqué, una vez que yo lo hice en función de esos objetivos que me propuse en mi empresa, voy a ir a la parte operativa, a la ejecución de las actividades y también voy a ir controlando los procesos que se dan en este ciclo de gestión. Y en esa operativa yo puedo modificar, tengo cierta capacidad para modificar la oferta de forraje. Esa modificación la puedo hacer por un ajuste de carga y una relación al uso eficiente de lo que es el pasto. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué quiere decir eso. Pero básicamente es no generar desperdicios. Primero que nada, que no me queden esas matas, esos pastoreos, que a veces llego al último pastoreo y tengo un exceso de pasto muy grande, cuestión que nos pasa a todos,
pero que debemos también de trabajar. Y para eso, con la presupuestación que veíamos antes, ya nos va a dar por lo menos una señal de cómo vamos a ir en cuanto a mi cantidad de materia seca producida. Y por otro lado, ajustando el manejo de la carga en la franja, voy a poder también manejar ese pasto de forma eficiente para que me produzca la mayor cantidad. En el caso ovino particular, el pastoreo muchas veces, cuando nosotros la carga la trabajamos más livianona, cuando nosotros no trabajamos cargas tan ajustados a la franja, el ovino empieza a seleccionar. Y eso es una dificultad, sobre todo cuando trabajamos en praderas mixtas, gramíneas y leguminosas. Es una dificultad porque va a ir a comer la leguminosa y me va a dejar la gramínea. La gramínea se me va a endurecer, me va a tapar, me va a sacar luz, me va a competir por nutrientes con la leguminosa, se me va a empezar a achicar, voy a empezarla a perder. Entonces, el ajuste de altas cargas instantáneas con el ovino va relacionado a un impacto positivo del mejor uso del recurso. Sobre todo para controlar lo que estamos comiendo. Nosotros le vamos a ofrecer un buen plato de comida, pero siempre en una medida que sea óptima para el pasto y para mi sistema productivo. ¿Y cómo hacemos eso? Y bueno, recordemos que las gramíneas, vamos a ir a la vieja usanza, se habla de un puño de remanente y se habla de 2 puños de ingreso. Aproximadamente siempre se mantienen gramíneas. Hay quienes por bibliografía hablan de 2 hojas y media verdaderas, 3 hojas, por ejemplo, en muchas de estas gramíneas, como la festuca, hojas verdaderas, cuando hablamos de 2 hojas y medias, hojas extendidas como lámina, si queremos afinar más, y si no entrando con el remanente de un puño, un remanente de un puño, estamos asegurando no tocar los puntos de crecimiento, que eso es lo más importante acá, para que la pastura me perdure en el tiempo, independientemente que sea pradera o verdeo, porque yo puedo empezar mi primer pastoreo en el verdeo, hacerlo al ras, y bueno, y a partir de ahí perder plantas. Entonces, bueno, para hacer un uso eficiente de mi pasto, esa puede ser una buena estrategia, utilizar los 2 puños con el puño. Y recordar que en la medida que yo coma el perfil superior de la gramínea, del pasto con el cual estoy trabajando, estoy comiendo más hoja, estoy comiendo más calidad, y en la medida que yo necesite calidad puede ser también una estrategia a llevar adelante. Por ejemplo, la festuca la debemos en el año de pastorear con un remanente en el torno de 100 centímetros, y en el verano la debemos de cuidar. Pongo ejemplos como para que ustedes enciendan las alarmas de que cada especie también tiene su manejo. Y en el verano la tenemos que cuidar porque la festuca resiente mucho, porque no es una especie más de clima templado, se lleva muy bien con los fríos. Y cuando llega el verano, si la pastoreamos al ras, empezamos a perder plantas, perdemos plantas, viene la gramilla, vienen las hojas anchas y ya esa pradera me dejó de durar 4 o 5 años. Pasa lo contrario con la alfalfa. La alfalfa yo la puedo pastorear al ras, puedo ver en la corona contra el suelo que empieza a alargar como unos granitos blancos que me empiezan a indicar que ella ya acumuló todas las reservas en la raíz. Y cuando yo tengo ese indicador, ya puedo entrarla a pastorear, que en altura representa unos 30-35 centímetros de largo de esa alfalfa, para que tengan una idea. Se habla de 8 a 9 nudos que yo debería de contar para saber si esa alfalfa está pronta, tenerlo en cuenta, y tener en cuenta ese rebrote basal, que es un indicador para trabajar con nosotros. ¿Y qué pasa si yo la pastoreo al ras? Sobre todo a la gramínea, como ven en la imagen. Y bueno, si yo la pastoreo al ras, lo que estoy haciendo es sacarle área fotosintética, le saco hoja, y si yo le saco hoja por los conceptos que vimos en la escuela, deja de hacer fotosíntesis la planta, o hace menos fotosíntesis de la que podría hacer, y la recuperación se extiende más en el tiempo. ¿Y qué me pasa a mí? Y bueno, si yo soy un pequeño productor de escala chica y tengo que volver rápido a mi parcela, hacer la rotación rápido en mi circuito forrajero, no lo voy a poder hacer con la intensidad que quiero y voy a tener que agregar un fardo al final porque no me da la comida. Y si yo castigo mucho ese verdeo y la siguiente parcela y la otra parcela la sigo castigando, y en general llega un punto donde perdemos el equilibrio en el balance de la oferta y la demanda, y la compra de insumos se hace mayor, insumos hablando como fardos, como suplementación, y esto también incide en los resultados económicos productivos. A modo verídico nomás, una anécdota,
Cada kilo de urea me potencia mi producción de pasto en 8 kilos más de materia seca. Cada kilo de urea a mi resgras me potencian 12 kilos más de materia seca, según datos de bibliografía. En invierno, en primavera también se ven muy buenas respuestas. La urea es algo que podemos emplear y de muy buena forma. Y como decía Gabriel, muchos productores post franja ya se quedan a mano nomás, cuando son franjas pequeñas, fertilizando con urea para luego poder potenciar esa oferta que yo tengo de pasto. Recordar que cuando trabajamos con fertilizantes, tenemos fertilizantes que van a impactar en ese suelo de forma positiva o negativa. Hay fertilizantes que me pueden acidificar, como es la urea. O sea que siempre que trabajo con fertilizantes, debo tener en consideración la rotación de los mismos, el hecho de que hay fertilizantes que son, digamos, que van más acompañados a un pH más neutral, que no me lo modifican tanto, y hay otros que me los pueden alcalinizar o que me los pueden acidificar. Tener eso en cuenta porque impactamos en el suelo y si nosotros deterioramos ese patrimonio, como hablamos desde el inicio, a largo plazo mi potencialidad de producción puede llegar a ser menor. También hay que mantener las pasturas con las cuales trabajamos. Debemos de hacer controles con herbicidas, debemos hacer controles con insectos. Esto es también a modo de ejemplo. Para esto lo que siempre hay que ver que el talle siempre sea a medida, como hablábamos hoy cuando veíamos el cuadro de costos de la alfalfa. Bueno, ¿qué quiere decir a medida? Identifico la maleza con mi técnico acompañante o como productor y a partir de la identificación de la maleza voy a la agropecuaria a pedir el herbicida que corresponde para esa maleza. A partir de ahí yo no genero resistencia, trabajo las malezas de buena forma y la gramilla no aparece per se, sino que nosotros le damos una mano para que aparezca muchas veces. Entonces una buena forma es manteniendo nuestras pasturas. En la medida que el suelo esté cubierto por el pasto que yo elijo, no por el que viene, a largo plazo las malezas van a tener una menor incidencia. Y esos monitoreos y registros nos dan la posibilidad de ir recorriendo y ver la sanidad de los cultivos con los cuales trabajamos. Esa sanidad que hoy en día se ven que las avenas están afectadas por dos razones. Una son los excesos hídricos que hacen como tonalidades rojizas, unas las ven más opaconas, más amarillentas. Esas avenas ya no están produciendo los mismos. O muchas veces la roya afecta y de veras que afecta con mucho impacto. Ahí hay que ver el grado de incidencia, porque todas estas dos, estas dos situaciones que nos han consultado mucho, con pastoreo lo podemos resolver siempre y cuando tengamos piso. Recordemos que todo va atado, porque si no tenemos piso y entramos a pastorear, vamos a destruir la especie con la cual estamos trabajando, la pastura con la cual vamos a estar trabajando, y en vez de quizás, en el caso de la avena, tener 2 pastoreos y medio, 2 pastoreos, voy a tener capaz que 1 y medio. Entonces, bueno, recorramos, miremos si sanitariamente podemos hacer algo, si hay que aplicar, si el grado de incidencia es alto, consultemos al técnico y bueno, y trabajemos como seguimos tratando de dar el mensaje a talla. Estos monitoreos y estos registros obviamente también se ligan a lo que son los stocks de los fertilizantes, de los herbicidas con los cuales trabajamos. Llevemos planillas para ver qué tenemos y qué no. Así de esa forma podemos hacer un uso eficiente. Si vamos a comprar semilla, podemos guardar un puñadito por si me falla la semilla, tener en cuenta que puedo hacer una prueba de viabilidad para ver si la responsabilidad era del semillerista o era mía de hacer las cosas quizás de la mejor manera. Tengamos en cuenta que cuando guardamos los agroquímicos, las raciones, cuando guardamos los fertilizantes tienen que ser en buenas condiciones. Todo impacta negativamente y eso es plata. En un ejercicio contable esto se debería de valorizar y contar en mi situación, en mi estado de resultados como empresa. O sea que esto es plata, recuérdenlo, y hay que cuidarlo también. Y vamos con esa recorrida viendo también cómo vienen nuestros pastos y tomando decisiones. Y por ejemplo, una buena práctica es la de la recorrida, efectuarla a través de las 3 R's que propone INEA, por ejemplo, la recorrida, hacer la rotación por todo el circuito forrajero, cuidar los remanentes,
monitorear si hay insectos, si hay malezas, lo puedo hacer semanalmente, quincenalmente. Recuerden que hay periodos en el año que si yo no recorro todas las semanas, puede ser que recorra un lunes y al siguiente lunes ya tenga la plaga extendida por todo el cultivo, o sea que las recorridas semanales son importantes. En la medida que pasa el tiempo, el foco se hace más grande y hay que gastar más plata. Y ahí, en función de eso, ver si me sobra el pasto. Y en general nos sobra pasto en primavera, independientemente con lo que estemos trabajando. ¿Bien? Y esa primavera que muchas veces es benévola, que nos hace, digamos, nos permite potenciar nuestra producción de pasto, tenemos que manejarlo también ese exceso con ciertos criterios. Criterios que pueden ir por diferentes formas de reservarlo en forma seca, como hablamos hoy, con cierto porcentaje de humedad, pero lo más importante de la reserva es siempre encontrar el punto óptimo a la hora de realizarla. Eso es lo que me va a impactar en la calidad de esa reserva a posterior. Por eso allá colocamos una gráfica que en la medida que nos acercamos hacia la floración del cultivo, siempre vamos perdiendo calidad. No quiere decir que tengamos que enfardar en periodos vegetativos, sino que tengan en cuenta que el momento fisiológico de la planta varía y hay que tenerlo en cuenta para poder confeccionar la reserva. Y en un momento donde hay excesos hídricos, el Silopac pasa a ser una opción como veíamos recién en pantalla, acá. Una opción, como veíamos recién en pantalla, el Silopac, que tiene en torno del 50% de humedad. El Silopac tiene la posibilidad de estabilizarse en 15-20 días, yo ya lo puedo estar usando, lo puedo mover dentro de la chacra, puedo generarlos, ubicarlos y después trasladarlos. No puedo hacer traslados constantes porque en general se rompe el nylon. Si se rompe el nylon, pierde ese ambiente que yo generé y cerré. Si pierde el ambiente, el pasto se me puede pudrir, hablando mal y pronto. Entonces cuidémoslo. Las pérdidas de almacenaje son más bajas que otro tipo de reservas. La duración es en torno de 10 y 12 meses. También para la conservación de Silopac, el hecho de tener gramíneas de lo que yo esté haciendo el Silopac da una mayor estabilidad entre los contenidos de azúcares de esa gramínea y de proteína. Y como hablamos hoy, tiene esa facilidad en la manipulación. Yo los registro con fecha y en función de del Silopac que hice, qué especie estoy trabajando. Después que lo registro, tomo la decisión también de dónde ubicarlos en la chacra. Previamente yo pensé en ubicarlos en determinado lugar, los ubico y en función de eso siempre tengo que acordarme en qué lugar tengo la reserva y de qué, para poder hacer un uso eficiente de la misma, porque quizás si yo estoy buscando calidad, un fardo de Silopac de pradera me va a dar más beneficios que quizás un Silopac de otro tipo de gramínea como una avena. Entonces, bueno, en ese sentido, el registrar en función de la fecha y la chacra para irlos consumiendo en orden, digamos, potencia esa eficiencia. ¿Y dónde los colocamos? En estas situaciones, hoy en día se ha dificultado un poco esa localización, se ha visto mucha pérdida de fardo por las aguas, pérdida de fardos que van por abajo, ascendidos por lo que es el agua, y por arriba porque empezó, digamos, a grillar, si tenía alguna semilla, se vino el pasto. Y si yo produciera 100 fardos y tengo un 35% de almacenaje, de pérdidas de almacenaje, por ejemplo, a cielo abierto, que es algo que se vio, y adicionalmente desaprovecho algo en el suministro, porque voy y lo doy, capaz que no tengo el aro de fardo a mano, o si tengo el aro de fardo puedo tener hasta, de repente, también una situación con el lote que armé de animales, tengo algo de pérdidas, y bueno, si yo tuviera un 10% de pérdidas adicionales a ese 35% de almacenaje, quizás puedo estar perdiendo en el torno de esos 100 fardos que produje, 55. Cuestión que eso impacta y mucho en los números de mi establecimiento. Por eso el mensaje es que el almacenamiento de las reservas que hagamos sean en buenas condiciones, busquemos las estrategias, cada uno tendrá sus opciones, lo que le quede más cómodo. Si son pocos fardos, quizás si hay alguna rueda en la vuelta, poner arriba de las ruedas para aislarlos del suelo. Quizás podamos tener alguna bolsa de silo que nos sobre, que podamos conseguir y taparlos. 3/4 fardos para que también respire un poco el fardo y no cerrarlos completamente.
que a las orillas del fardo pueda hasta poder echar herbicida para que también no se genere ese microclima de humedad alrededor de él, todo apuntando a que el alimento que yo saqué se permanezca en el tiempo mayor, más viable que si yo no lo hice. Está estudiado y hay investigaciones que muestran pérdidas de fardos a cielo abierto entre un 30 y un 40%, es mucho. Entonces, bueno, el hecho de conservarlos y de buena forma, y obviamente la vedette de tener un galpón, aislarlos con pallets, como algún productor hoy habló también para la construcción de parideras. Bueno, aislar con pallets los fardos del suelo a mí me permite también conservarlo en muy buenas condiciones. Y luego que establecí la operativa, controlé los procesos, también debo de evaluarlos como empresa en nuestro ciclo de gestión. Esos registros, si yo los saco y no los interpreto, no los proceso, no sirven de nada. Entonces, tenemos que adjudicar un tiempo también a la administración para poder llevar un buen diagnóstico, para poder ligar ese diagnóstico a mi nuevo objetivo o mantener ese objetivo para el siguiente ejercicio. Así que esta parte es fundamental. Y para esa evaluación y ese diagnóstico está la familia, está el operario, en muchos casos está el técnico. Entonces tomemos las decisiones en conjunto para poder armar un equipo de trabajo y que lo que nosotros planificamos se lleve de la mejor forma a lo que es la operativa. Reuniones bimensuales, trimensuales, yo puse ejemplos simplemente para que ustedes después ajusten su talla a medida. Sigámonos capacitándonos como en este ámbito. Actualicémonos porque puede haber técnicas que yo pueda implementar que hagan más eficientes los recursos con los cuales estoy trabajando. Tenemos productores que nos empezamos a agrupar, productores como ANCO, productores como el Encuentro de Vino y Naranja, como otros grupos que hoy en día tienen mucha sinergia y permite el diálogo y la discusión en la toma de decisiones, y eso es muy positivo, pero no nos olvidemos que cada sistema es un mundo diferente, tiene sus objetivos, tiene sus limitantes, tiene sus fortalezas y son las con las cuales tenemos que trabajar. A tener en cuenta y como mensaje final es la planificación es fundamental para contar con diferentes alternativas, sobre todo para ordenar la oferta de pasto con la cual yo cuento en mi sistema productivo. Las pasturas dependen de los objetivos que yo trabajo en mi predio, por ende cada predio es único y no hay recetas. Sí puedo oír tecnologías que está usando otro productor, experiencias que a mí me puedan resultar positivas para llevar adelante, pero siempre adecuándolas a mi sistema. Y estamos cada vez más conectados por las redes sociales y ahí tener cuidado cómo usamos esa información que día a día nos llega. Como mensaje final, lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede gestionar y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Así que desde el plan y el equipo les agradecemos. Doblemente gracias. Preguntas ahora. ¿Quiénes tienen alguna pregunta? Le acerco el micrófono. Vamos para allá. Bueno, cuando habló de la avena, de que con los excesos hídricos quedaba amarilla, ¿eso hay algo para solucionarlo o cuando se va el exceso la avena como que revive? Está buena la pregunta. Es un síntoma en general del exceso hídrico que puede ir desde tonalidades amarillas, anaranjadas, a rojizas, sobre todo en el pie de la planta, y después se va extendiendo hacia las hojas. Esas mismas tonalidades, al ser por excesos hídricos en general, se asocian a una posibilidad eventual de roya, de incidencia por roya. Puede ser que tengamos las dos, puede ser que sea solo exceso hídrico o puede ser que sea roya. Primero diagnosticar. Para diagnosticar una diferencia puede ser que nosotros la lámina de la pastura la estiremos con la mano, apretando con el dedo pulgar. Si nos quedan los dedos amarillitos, anaranjados, es roya. Entonces ya ahí podemos estar identificando con lo que estamos trabajando y a partir de ahí poder ir y ver si el grado de incidencia es significativo en lo que es mi chacra, si hay más de un 60% de incidencia de la roya, por ejemplo, quizás es pertinente evaluar si vamos a echar o no
un fungicida para poder controlarla. Ahí vamos a la agropecuaria y lo aplicamos. Si el grado de incidencia es menor, con pastoreo nosotros los podemos cortar esa fuente de inóculo, esa fuente de la roya que nos está incidiendo y de esa forma, digamos, sanearla. También si fuera un caso de exceso hídrico y está rojiza, al pastorear entra luz, orea mejor la planta y de esa forma también empieza a tomar otras tonalidades la pastura, la avena. Y ahí tener una precaución de que no sea falta de nutriente, puede ocurrir, pero si las condiciones y el contexto está dado más para el agua, me inclinaría más por pensar que es un tema de exceso hídrico. En definitiva, para controlarla existen medios como el pastoreo o como el control con fungicidas, dependiendo del grado de incidencia y sobre todo porque estamos asociando a un costo que va a tener esa medida que yo maneje. Entonces, por eso siempre trabajar a medida. Y a medida porque también yo quiero generar un retorno para mi familia que sea el máximo posible. Para mí era exceso de agua, sí, porque bueno, la plantamos en un bajo y bueno, echó muy pocas hojas y se puso amarilla, sí, y ahí se quedó y está. Sí, pasa mucho y ahora está ocurriendo bastante. El tema ahí es el punto fino entre entrar a pastorear y sacrificar algo de pasto. Si el grado de incidencia es alto, puede valer la pena. Si no, hay que esperar que oree un poco y quizás se vaya bajando la incidencia de la misma pastura. Pero es un tema que hoy en día está pegando bastante, por eso un poco lo citamos hoy como ejemplo en el monitoreo de pasto. Bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a ti. Buenos días. Yo quería saber, tú manejaste el tema de sostenibilidad y sustentabilidad de los suelos, ¿no? Entonces, indudablemente que nosotros en forma permanente estamos agrediendo los recursos naturales que tenemos. ¿Cuál te parece que sería la alternativa, más allá de los análisis de suelo que tú planteaste, ¿no? Como para mantener sustentables y tener un recurso natural para las próximas generaciones? Está buena la pregunta, desafiante. Pero lo primero es que cuando hablamos de sostenibilidad o sustentabilidad, tener en cuenta que estamos hablando desde lo social, lo ambiental, a lo económico. Y en ese sentido, todo forma parte de ese cuidado. Y cuando hablamos particularmente de pastura, el permanecer nuestros suelos cubiertos con algo de pasto, independientemente de cuál sea, es un primer síntoma positivo para apuntar hacia allí. El hecho de no laborear todos los años implica que el carbono orgánico que se genera por esa interacción con los animales, donde bostean, por esa interacción entre los pastos que van cayendo, se van pudriendo y van haciéndose parte de ese perfil primario que vimos de suelos, es parte de la conservación en el tiempo de esa pastura. Sobre todo pensando en que desde los pastoreos que yo hago al ras del suelo, en la operativa, tienen que ser cuidando el pasto, hasta lo que yo fertilizo tiene que ser a medida, hasta lo que yo aplico tiene que ser como un herbicida a medida, son partes de encontrar esa sostenibilidad en el sistema. Y también implica por un cambio de foco. A nosotros nos pasa muchas veces en Canelones que recorremos y cuando hablas de control de malezas, hablas de glifo. Y el glifo tiene muchas fortalezas, pero frente a determinadas malezas tiene debilidades y no las trabaja de buena forma. Entonces, eso atenta también contra la utilización del mismo agroquímico puesto en el suelo. Y cuando hablamos de especies particulares, ahí nos tenemos que ir a los recursos con los cuales contamos. No podemos dar una receta de si esta especie es mejor que la otra, sino que las prácticas que vayan asociadas a la producción de esa especie son las adecuadas. En una rotación buena, con permanencia del suelo cubierto, con pastoreos que sean acuerdos al pasto con el cual estoy trabajando, que esté capacitado el operario, porque muchas veces lo mandamos a la franja y pastorea como puede, no es de malo, sino que también lo importante es capacitar también con quien estamos trabajando.
Sí, a ver, no sé si... No, yo te quería consultar porque es muy común que nosotros apuntemos a la producción, ¿tá? Sea bovinos de carne, bovinos de leche, suinos o aves, lo que sea, ¿tá? Desde lo que está, desde el suelo para arriba, ¿no? Y nos olvidamos muchas veces el tema de la rizósfera, ¿no? Y como que yo considero que el mismo enfoque que tenemos que tener del suelo hacia arriba, tendríamos que tenerlo del suelo hacia abajo, ¿no? Que es muy a menudo como que es un factor secundario, ¿tá? Y no le damos la importancia que realmente tiene. Totalmente de acuerdo, incluso algo dijimos al pasar, lo que pasa que cada una de estas cuestiones que vimos, que es una charla independiente, tratamos de dar bastantes mensajes juntos, es una bomba de información, pero algo dijimos al pasar que era vida en el suelo. Hasta la vida en el suelo hoy en día la podemos diagnosticar. Hay algunos centros de investigación que hacen digamos, una ecografía de ese suelo, sobre todo pensando en las interacciones que hay de la microflora que se encuentra allí y ver si hay más o menos vida, en definitiva, con lo que yo estoy trabajando, que eso es complementario a un análisis de suelo tradicional. Esos dos diagnósticos también a mí me suman a poder entender lo que está pasando abajo. Y lo que dice también el hombre, ¿cómo era su nombre? Sergio. Lo que dijo Sergio también bien importante es el hecho de esa vida que tenemos en el suelo, tratar de cuidarla al costado de la raíz. Él habló de la rizósfera, me parece también súper importante poder dar todas las condiciones, desde utilizar previo a la siembra para diagnosticar el suelo una simple varilla para ver si presionándola tengo un suelo estructurado o un suelo apretado, diagnosticarlo y hacer un laboreo acorde al diagnóstico que yo hago hasta el hecho de la selección de la especie con cual vamos a trabajar. Todo va a incidir en esa sostenibilidad. Gracias. Por favor, gracias Sergio. Bueno, si no hay más preguntas. Tenemos dos. Bueno, hacemos dos. A capela. Arturo Rascaeta, encantado. No, mi pregunta es que desde que iniciaste la disertación, que está buenísima, siempre hablas del uso de agroquímicos, agrotóxicos o glifosatos o herbicidas, ¿no? Yo nunca usé herbicidas en mi campo. Me niego a usarlos, ¿no? Agarro la chilquera y paso. Y capaz que es más caro. Pero ¿no hay un sistema que no tengamos que usar herbicidas? Está buena la pregunta. El foco está bueno, Arturo, ¿no? Arturo, está bueno el foco. En realidad traté por lo menos en esta presentación de adecuarme a lo que veo los productores que utilizan más en la zona, pero no quiere decir que no sea la única opción. Particularmente estuve asociado a un programa de huertas orgánicas cuando inicié mis estudios. Y son sistemas muy complejos los agroecológicos, desde lo que es entender la diversidad como opción para esa permanencia del cultivo, hasta ver cómo la trabajamos. Sin duda que hay un camino, hay muchas buenas experiencias de la red agroecológica, dejó muchas semillas sembradas Belenda con su grupo, digamos, en el departamento para ver qué prácticas podemos llevar adelante, como la solarización en verano, que también es otra práctica que podemos utilizar para controlar esas malezas, pero es un camino que es más complejo, por lo menos a mi entender, porque tenemos que con los recursos que tenemos y la vida que hay, tratar de dominar el ecosistema para manejarlo de la mejor forma. Sin duda que hay otra opción, es otra charla aparte, pero está bueno que lo traigas a punto, Arturo, para que todos estemos interiorizados que existe otro camino. Gracias. Allá, ahí, el señor de arriba. Hola, ¿se escucha ahí? Bueno, antes que nada quería hacer un comentario sobre capaz que estas dos comentarios anteriores. A mí me toca como técnico a veces participar con productores y sobre todo con productores pequeños. He visto una incidencia importante en lo que es vamos a decir, la concientización con lo que respecta
al medio ambiente, y en este caso la biocenosis, que es un poco lo que Sergio me parece que comentó. Digo, creo que hoy por hoy la gente ha tomado conciencia y está en un camino en ese sentido. Creo que los centros de investigación se deben todavía a investigaciones en esa línea de trabajo. Hoy por hoy capaz que hay alguna institución que no es tanto de, vamos a decir, de extensión, más bien de núcleo de productores que han sumado esfuerzos para ese sentido, como capaz que Supra o algunas otras instituciones, pero me parece que sí hay una importancia y hay una demanda. Y esa demanda creo que estaría buenísimo que tanto el plan como el INEA la recojan para seguir trabajando. No quiere decir que no hayan hecho cosas, sino que creo que esa demanda es importante, vamos a decir, tratar de ayudar, ¿no? Con respecto, hay una cosa que me parece importante que vos lo mencionaste en varias oportunidades, que tiene que ver un poco en la respuesta que le podemos dar a Sergio, capaz. Vos en muchas oportunidades hablaste de incidencia, o sea, ¿cuál es la incidencia de determinada enfermedad, la incidencia de determinados insectos? O sea, gran parte no es una receta de aplicar tal tecnología, tantos agroquímicos, sino que ver realmente hasta dónde vale la pena o no aplicar determinada herramienta, ¿no? En este caso química. Y me parece que eso es lo que más tenemos que tomar hoy por hoy en cuenta, de agarrar y ver realmente. Che, vale la pena, capaz que con un pastoreo lo solucionamos, no hace falta echar una bomba para matar determinados insectos que pueden ser benéficos, no hace falta matar todo un fungicida que va a afectar la microflora también, digo. O sea, ese tipo de cosas me parece que también tiene que ver con lo que vos dijiste hoy, la ayuda de los técnicos, la ayuda de que las personas se capaciten y bueno, digo, más bien era ese comentario, pues me parece que está interesante lo que se empezó a generar. No, la verdad que están buenísimos los comentarios en ese sentido. De hecho, algo que no mencionamos y quizás complementa, que cuando utilizamos los agroquímicos, aquellos agroquímicos de amplio espectro, en general los más baratos, no tiene por qué ser así, pero en general esos agroquímicos, al cubrirnos más espectro, afectan otras cosas que yo capaz que no quiero, como enemigos naturales, que me lleva también a conservar el pasto de otra forma. Entonces son cuestiones de, si bien pueden tener un costo asociado, el hecho de utilizar un herbicida más específico, un insecticida más específico, o por otra línea, digamos, desde un punto de vista más agroecológico, manejar hasta la diversidad del sistema, siempre identificando y haciendo un diagnóstico. Me parece que eso es un mensaje que si se lo llevan hoy de aquí, por lo menos a nivel personal me hace a sentir satisfecho. Una última pregunta y ahí ya cerramos. No, Gustavo, mi nombre. La oveja es un buen controlador de malezas, por un lado, ¿no? Y un poco lo que decía Diego, la biocenosis, en la medida que no le aplicamos ningún químico, se conserva y toda esa vida conserva salud. Entonces veo que hay mucha gente con inquietudes de conservar el ambiente, que el agua no se contamine, porque después limpiarla es casi imposible. Entonces está bueno que nos podamos juntar en alguna instancia para aprender de los que no echan ningún químico, porque el campo natural no tiene sponsor, pero los agroquímicos sí. Gracias. ¿Cómo era su nombre? Gustavo Prandi. Gustavo. Está buenísimo el mensaje de Gustavo. De hecho, obviamente acá el campo natural en Canelones quizás tenga una menor participación en nuestras rotaciones por un hecho de que ya los matamos, pero no deja de ser un recurso que en el resto del país y en muchos departamentos es la primer fuente de alimento y que tiene la fortaleza de la resiliencia, de poder tener esa diversidad imponente de especies que hacen que pese a que haya seca, pese a que haya un exceso hídrico, siempre se llega a estabilizar y a darme alguna tregua para entrar a pastorear, cuestión que cuando nos vamos a las pasturas sembradas tienen como debilidad. Así que gracias por el comentario. Me quedé sin micrófono. No, está buenazo, tomamos las inquietudes de todos los productores y además nos viene bárbaro por los que estamos preocupados con la oveja y el campo natural, de la importancia de que la oveja vuelva, porque todos los que justamente no queremos que usar
herbicidas o cosas, ustedes saben hoy por hoy lo que es la invasión de algunas especies malezas en los campos nativos donde desapareció la oveja. O sea que ese es como otro de los objetivos que vamos a estar trabajando en el 8º taller de gestación de ovinos, de también ese beneficio de la oveja. Y bueno, y nosotros muchas veces le decimos, para convencer a los productores, le decimos que es el glifo ovino, ¿viste? Que ese jueguito de palabras, lo que no controla la oveja es casi que... es más, en Australia tienen trabajos re interesantes sobre ryegrass resistente, donde para los cultivos, donde la oveja entró nuevamente, en el sentido que plantan algunas especies bien amargas, viene el ryegrass y la oveja va y ataca el ryegrass hasta bajarlo realmente. Entonces yo creo que el ovino, en todo lo que a ustedes les preocupa, tiene un rol fundamental y nos preocupa. Así que gracias a todos por los comentarios. Bien.